Bueno, buenos días a todos. Seguimos en encuentros con la comunidad educativa y del magisterio. Invitamos a Miguel Ángel Pardo Romero, exdirector del CIFECODE, a Dayana Ramírez, candidata al Comité Ejecutivo de CUT Bogotá, Cundinamarca, a Britner Peña Sopo, profesor del Colegio de la Institución Educativa Distrital, Alexander Fleming. Bueno, vamos a hablar acerca de nuestra propuesta en las plantas de personal en todas las áreas, modalidades y niveles educativos. Muy buenos días, Dayana. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, Britner. Por favor, prendemos cámaras. Buenos días, Dayana. Buenos días, Buenos Britner. días, buenos días para todos y todas. Buenos días. Britner, buenos días. No sé si serán problemas de problemas técnicos, pero casi no te escucho. Déjame yo pregunto. Bueno, Miguel Ángel, buenos días. Bueno, vamos a iniciar entonces con Dayana y con Britner. Yo quisiera que pues dialogáramos acerca de las propuestas de personal docente y pues como dice acá, en todas las áreas, en todas las modalidades y niveles educativos. Bueno, Dayana, ¿qué nos puedes contar? Bueno, primero que todo, agradecer por este espacio, por la posibilidad de participar en este espacio que es tan enriquecedor cada fin de semana y que nos permite pues estar al día en todas las dinámicas propias del magisterio y de los trabajadores también aquí a través de esta emisora. Pero además de eso, un saludo muy especial para nuestra querida junta directiva de nuestro sindicato ADE, por la resistencia, por el trabajo, por todo lo que hicieron durante estos días, que dio frutos en medio de una difícil situación como la que estamos viviendo actualmente. Sí, sí. Antes de comenzar, bueno, antes de dar como tal una propuesta, yo sí quisiera como contextualizar un poco a las compañeras y compañeros en torno a Dayana. esto que estamos hablando de las plantas de personal, ¿no? ¿Qué está Ajá. pasando con las plantas de personal? ¿Qué está pasando con todas estas situaciones que se vienen presentando en las instituciones educativas? Y quiero, pues, obviamente, hacer un recorderis como de algunos de los parámetros que se tienen en cuenta. Mire, cuando nosotros hablamos de la cantidad de personal que debe haber en una institución educativa, lo tienen en cuenta desde varios elementos, desde el campo pedagógico y desde el campo administrativo. En el campo pedagógico tienen en cuenta el 1850 con todo lo que tiene que ver con las asignaciones de las intensidades horarias de cada uno de nosotros y de Sí. nosotras, pero desde el campo, digamos, de los parámetros que se han establecido y que son fruto de ese sistema general de participación, esa bolsa en la cual está incluida todo el presupuesto, de ahí es a donde vienen esos parámetros que establecen cuántos coordinadores, por ejemplo, debe haber en por medio o por cada estudiante o por cada cierto número de estudiantes. Entonces, por ejemplo, de 500 a 900 estudiantes debe haber un orientador. ¿Sí? Entonces, un coordinador. Entonces, Ajá. cuando miramos como esas proporciones, es cuando entramos a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, hace poco firmó el señor Reverón, quien estuvo haciendo o está haciendo el papel de secretario de Educación encargado, mientras la señora Edna Bonilla se encuentra en Londres. Fue quien firmó también esta carta, esta circular, en la cual le solicita a cada institución educativa que haga una revisión nuevamente de sus plantas de personal. Y es ahí a donde nosotros y nosotras decimos, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces necesitamos varios elementos y un primer elemento tiene que ver con que es necesario hacer una revisión de parámetros. Pero hay Sí. algo que está por encima de la revisión de parámetros y es que definitivamente debe existir una protección a la planta que se encuentra en este momento presente y que se encuentra vinculada a la Secretaría de Educación y al Ministerio de Educación Nacional porque es un problema nacional. Entonces, esos son los dos primeros elementos, pues digamos, con los que quisiera
como comenzar Ujú. esta charla con mis queridos compañeros Britter y el compañero Miguel Ángel 26 Vota 26. Claro que sí, Dayana. Bueno, Miguel Ángel, buenos días. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedagógico a todo el magisterio de la comunidad educativa que nos sigue a esta hora del día y por supuesto a la mesa de trabajo, a Dayana, nuestra candidataza al comité ejecutivo de la CUT Bogotá, a nuestro compañero también invitado a esta mesa del equipo y por supuesto a todos y todas los maestros y maestras de Colombia, a nuestra conductora del programa, Marta Liliana, y por supuesto allí en cabina de estar Olinda o Jorge apoyando la parte técnica. Sí, Bueno, creo que eh, de lo que se trata ahora es cómo la federación tiene que resumir y resolver el tema de plantas. Y creo que eso tiene, nosotros hemos hecho una propuesta de unos 10 puntos. Hay un micrófono abierto, Elizabeth. ¿Aló? ¿Aló? Hay un sí, micrófono abierto. le No pedimos nos el favor a permite. Elizabeth, porque por favor nos colabore con el micrófono. Echamos a otro lado. Elizabeth, ya, ya, Miguel. Gracias. Bueno, entonces decía que hay una serie de puntos que tenemos que resolver en materia de plantas de personal y lo hemos dicho que tiene que ser resuelto en todos los niveles, modalidades y áreas eh, que tiene la educación. Pero nosotros presentamos que debemos empezar por un asunto que está a punto de concretarse en la mesa de negociaciones. Es decir, nosotros insistimos en que la negociación empezara por el tema de plantas debido al acoso que ha habido en todos los colegios, que existen en todos los colegios del país para que los maestros y maestras se trasladen arbitrariamente, se los trasladen arbitrariamente o para vincular provisionales, sobre la base pues de insistir en que no hay el parámetro no da como se dice, cuando lo que existe es una serie de condiciones que para nosotros la que debe priorizar es la de resarcir los efectos del confinamiento en materia pedagógica y para el efecto tiene que haber por supuesto una eh, organización curricular y escolar diferente. Y en ese sentido, esa organización curricular y escolar diferente implica que todos los maestros y maestras de Colombia, los administrativos que tenemos, se deben mantener. Esa circular que está negociándose, está a punto de salir, significaría, y es como la hemos planteado, que no se disminuyan las plantas de personal con respecto a las de 2022, tanto provisionales como en propiedad, administrativos como docentes, y, docentes directivos y docentes orientadores, y eso nos permite que los temas que están planteando aquí, parámetros, etcétera, puedan discutirse con mayor tranquilidad, porque si no partimos de esa circular, pues cuando lleguemos a un acuerdo puede ser extemporáneo y la gente puede estar saliendo. Entonces, primer asunto, de ahí podemos discutir lo demás. Rápidamente, un segundo asunto para nosotros es acelerar el proceso del actual concurso. En Ujú. tercer lugar, convocar un nuevo proceso un nuevo concurso docente con en todas las áreas, niveles y modalidades, las que, especialmente las que no se han convocado hace mucho tiempo por razones fiscales, la inclusión, las áreas técnicas. El otro aspecto que nosotros hemos dicho es sobre el tema de de otros tipos de programas, como el tema de que es momento en que los maestros y maestras asumamos e incorporemos a la política educativa pública la política de paz, la política ambiental, la política de género, y en ese orden de ideas se requieren maestros y maestras que están obviamente ya dentro de los 340.000 y que pueden ser eh, ubicados en este tipo de programas. Lo que se requiere, por supuesto, es ese punto. Hemos dicho que también a estas alturas de la vida se trata también de que en el materia de los compañeros de inclusión debe ser
esté derogada la circular 20 y 21, debe convocarse a concurso, debe de modificarse el decreto 1421, acabar con esa perpetua planta temporal que existe, esa característica de vinculación laboral del 1421, o peor aún, la insistencia de los gobiernos de que los maestros y maestras de aula o de diferentes áreas atiendan lo que deben atender los maestros o de profesiones especializados. Entonces necesitamos que en el tema de inclusión eso sea una parte fundamental, y hay otras materias sobre el tema de inclusión que tendremos que mirar, y para nosotros también hoy tiene que ser modificado el decreto 1411 del 2002 que nos heredó a los últimos días la señora secretaria, la señora ministra, perdón, que tiene que ver con el tema del preescolar, donde embolata el preescolar de 3 grados, los colegios oficiales y con maestros oficiales. Y finalmente nosotros hemos de decir que se debe descartar pues esa propuesta que desfigura la jornada única y que en ningún caso aceptamos, como lo planteó el exministro Gaviria, que se haga por cajas de compensación. Las cajas de compensación, ya hemos dicho de qué se trata ese asunto, es una de las batallas con la señora secretaria de Educación y con la señora Claudia, que nosotros no aceptamos que unas organizaciones en la sociedad creadas para otra cosa reemplacen la escuela. Y también para nosotros es muy importante aclarar los temas que tienen que ver con el voluntariado juvenil, porque para nosotros no se trata como quisiéramos de fortalecer las prácticas pedagógicas, sino de reemplazar, de endosarle a los practicantes funciones de los maestros e ir reemplazando maestros, especialmente los maestros provisionales, que son más o menos 69.000 en el país. Hay otras propuestas sobre temas de los provisionales que quisiera hacer si hay tiempo más adelante, y por supuesto podemos conversar sobre el particular. Sí, Miguel. Ahí están varias propuestas de manera inmediata que se pueden desarrollar y se deben desarrollar en materia de plantas de personal. Sí, Miguel. Sí, muy, muy relevante esta información, puesto que también en diferentes colegios quieren imponer la jornada única por mandato también de la Secretaría de Educación sin tener en cuenta las condiciones que hay en cada uno de los colegios. Bueno, profesor Bitnir, buenos días. Muy buenos días, Briter Peña. Briter, bueno, Gracias. Briter, Peter, qué pena, no profesor. te saludé, un abrazo. Aquí para darles envidia, acabé de llegar a Cincelejo para reunirnos con los compañeros y compañeras maestros de esta tierra. Bueno, Miguel, Muchas toca que nos gracias. mandes un poquito de calor acá a Bogotá. No lo duden. Bueno, profe, buenos días. Gracias. Bueno, Buenos días. bueno, ¿qué podemos hablar acerca de primero, pues, de lo que está sucediendo con la planta de nosotros los docentes en diferentes instituciones y también lo relacionado con la jornada única, con las modalidades que Miguel ahorita nos estaba contextualizando? ¿Qué nos puedes comunicar acerca de esto, profe? Bueno, pues tengo mi autorreferencia y me disculpan por ello. Soy de un colegio en el sur de Bogotá, de la localidad Ujú. 18, el Alexander Fleming. Cuando Fleming, Y sí, señor. precisamente el Alexander Fleming, y creo que referencia a muchos, está recibiendo esa contingencia. Una baja de estudiantes, por supuesto, y significativa, que hace que el colegio tenga que pensar en cerrar varios cursos. Así es que en la tarde cierran 3 cursos, en la mañana cierran 2 cursos, entregan profesores en la tarde, en la mañana, y principalmente pues los provisionales. Pero los de planta también nos vemos entonces abocados a reunirnos y entre nosotros decidir para tratar de entender las decisiones de la Rectoría y de la Secretaría de Educación, de por qué por parámetros debemos entregarnos. Entonces, uno no entiende que por 1 o 2 o 3 estudiantes deba reducirse un curso, y claro, eso transgrede totalmente la distribución dentro de la proyección que se había hecho el año pasado y luego la organización en el siguiente año. De tal manera entonces que son sacrificados pues los profesores que en teoría tienen menos horas asignadas, pero además de eso son sacrificados las artes, la danza, el de teatro, el de música, pero más aún es sacrificado porque el parámetro es muy matemático
pero no interesan los proyectos pedagógicos del colegio. Entonces, ni las directivas, ni la dirección local, ni la Secretaría de Educación ven o tienen la visión de retomar los ojos alrededor de los proyectos pedagógicos si no somos un número más. Entonces, aquel profesor que se entrega, no interesa que haya tenido un proyecto, no interesa si no se tiene que ir, pero además de eso, es indolente. El profesor tiene que ir y se hace como en secreto, se hace como de manera indiferente, sin ser empáticos, y es un cambio de vida tremendamente para el docente. Uno Sí. lleva 10 años, 9 años, no sé, hay profesores de 23 años y resulta que ya tiene acomodado todo su vida, su transporte, sus hijos, sus nietos, para que en menos de una semana, profe, tiene que irse, por favor ajuste todas sus cosas. Y entonces uno ve un trasteo desocupando casilleros, entregando guías, o sea, es una situación muy indigna Sí. frente a una clasificación de los docentes, Ujú. un parámetro. Pero también permítame decir una cosa frente a los proyectos y quisiera que Dayana y Miguel también nos comentaran. Los colegios en Bogotá, por ejemplo, han apropiado una serie de proyectos con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Ujú. con IDARTES, con el IRD, inclusive con Compensar y con muchísimas fundaciones. Son proyectos que aparecen y muchos colegios deciden aceptarlo. Es cierto que muchos de estos organismos tercerizan y de alguna manera se ve como una privatización. Y también es cierto que los colegios han organizado sus mallas curriculares, su distribución de cronograma alrededor de estos proyectos. Y con estas personas entonces, de la noche a la mañana, se van. Ujú. La Orquesta Filarmónica de Bogotá, en el colegio Alexander Fleming, Profe. lleva funcionando desde el 2014. Deme un minuto para contextualizar esto. Entonces, la Orquesta Filarmónica de Bogotá logra integrarse al colegio, el colegio le da presupuesto, le da una sede, tiene todos los instrumentos y de un momento a otro, sin previo aviso, dice, nos vamos porque no hay presupuesto. Esto no está dentro de los parámetros, pero tampoco está dentro de las políticas que el sindicato y que el ministerio discute porque es del sector educativo. Pero pues la pregunta es, ¿y por qué no hacemos que ellos se vinculen también al proyecto educativo de las secretarías de educación y que logremos integrarlos con la dignidad de trabajo, no a la privatización, no a la tercerización, pero sí que sea válido el proyecto musical, el proyecto de danza y en general de todas las culturas, el teatro? Hasta ahí me Sí. quedaría por el momento. Bueno, muchas gracias, profe Brider. Bueno, Dayana, te damos la palabra. Bueno, yo creo que hay varios elementos que quisiera tocar y que tienen que ver como con esas reflexiones que debemos hacer en torno a los diferentes planteamientos que nos hacía, por ejemplo, el compañero Miguel y que nos hace también el compañero Uribe. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con el problema de la provisionalidad. Cuando nosotros hablamos de las plantas docentes y de garantizar las plantas docentes, en este ejercicio de abrir el concurso es también darle curso a la implementación de lo que nosotros creemos que es fundamental y es esa reforma laboral en la cual se deje de mantener esa y de ser tan flexibles en torno a esos contratos de provisionalidad que se repiten y se repiten y se repiten, pero siguen cumpliendo como con la misma necesidad que hay al interior de la empresa. Y es el Estado el primero que tiene que dar ejemplo en ese proceso de la reforma y por eso es tan importante llegar a cuadrarla. El profe dice, es que nos sacan a maestros y a maestras de las instituciones educativas, ¿cierto? Fusionan cursos y demás. Esto está trayendo otras dificultades más grandes que tienen que ver, por ejemplo, con la sobrecarga laboral a los maestros y maestras, pero además de eso está trayendo otra dificultad y es que cuando se cumple con ese parámetro del 1.3 docentes, ese punto 3 pues no toca contratarlo por horas extras y la canasta de horas extras en las instituciones educativas no es suficiente para satisfacer esas necesidades. Entonces, se dice es que estamos generando unos ahorros, pero ahorros ¿para quién? Si la Secretaría de Educación tiene para implementar en otro tipo de proyectos.
Yo sí creo que es fundamental que los proyectos que se presentan y que nos dicen que llevan bilingüismo y música y todo esto hasta a las instituciones educativas, tenemos a los docentes en las plantas educativas que nos pueden hacer, que nos Ah, pueden presentar y que nos pueden favorecer en la generación de esos proyectos. O sea, nosotros no necesitamos garantizar una tercerización. Necesitamos es garantizar que los maestros y maestras que se encuentran vinculados a la planta docente sean quienes realmente utilicen esos espacios, que utilicen esos recursos. Entonces, esa tiene que ser una de nuestras luchas fundamentales. Yo creo que en las instituciones educativas hay que pelearse también esa parte de los parámetros en el sentido de cuál va a ser el beneficio a futuro. O sea, realmente hay un beneficio. Es lo mismo, digamos, tienen dos cursos y esos dos cursos pues implican dos o tres maestros más, ¿cierto? Pero si ujú. esos maestros se van y el colegio tiene que disponer de todo su paquete de horas extras que no va a permitir después cubrir otras necesidades y va a afectar a los niños, ¿será que sí hay realmente un elemento de costo-beneficio? Yo creo que todo eso hay que mirarlo y hay rectores que son muy hábiles a la hora de generar esos procesos de sustentación, porque lo que dice el profe Britter es cierto, muchas veces el parámetro se pasa por 3, por 5, ¿cierto? Y entonces hay que sustentar por qué esos 5 hacen la diferencia y por qué esos 5 implican que necesitemos muchos más maestros de los que nos habían planteado al comienzo. Además, porque esto Sí. es un problema pedagógico, compañeros y compañeras. Nuestros salones de clase no pueden sustentarse con 40 estudiantes, ¿sí? Inclusive la norma que vincula esto, que es la 3020, que es la que nos habla sobre todos los parámetros, dice dentro de sus justificaciones que debe favorecer lo pedagógico, que debe favorecer el crecimiento permanente y la calidad de la educación. La calidad de la educación será que si la podemos mantener con 40 muchachos hacinados y un maestro con una carga laboral que va por encima de lo que está establecido por la norma. Y Yo allá. quisiera dejar también esas reflexiones, porque es que desde esas reflexiones es que nosotros y nosotras nos empoderamos dentro de las instituciones educativas y vamos generando esos Sí. cambios. En la mesa estatales y en la mesa de la FECODE se están haciendo unas negociaciones, pero nosotros en las instituciones educativas debemos también ser direccionadores de esas Sí. transformaciones. Sí, Dayana. Bueno, el tiempo es como muy corto. Miguel, cerramos por favor en un minutico porque ya Un pues, minutico, bueno, quisiéramos abordar este tema que es tan ya importante, van ¿cierto? 50. Abordar este tema tan importante, pero desafortunadamente estamos un poquito Van limitados por 40. el tiempo. Bueno, Miguel, te Bueno, escuchamos. entonces miren, yo creo que son tres asuntos básicamente. El primero, el tema de la modificación de las plantas de personal. Hoy, el paso que tiene que dar el nuevo gobierno es que las plantas de personal se establezcan con prioridad de criterios pedagógicos y de criterios de dignificación de la profesión, de la labor docente, de la labor pedagógica para toda la comunidad educativa. Ese es el primer planteamiento central. Y hemos hecho una propuesta de 10 puntos sobre el particular. Ujú. Entonces, si no es sobre la base de criterios pedagógicos, no hay discusión. Segundo, tiene que tener un criterio sobre el tema, un impacto y un propósito, que tiene que, el propósito que tiene es que tiene que contribuir a restituir los ambientes escolares. Y hoy se requiere una organización escolar y una organización curricular nueva con el propósito, por supuesto. Sí, Miguel. Bueno, profesor, entonces te escuchamos ya para cerrar. Profesor Sí, Víctor. a mí también me parece que es importante que pensemos los ambientes escolares, donde el parámetro no sea una excusa para reducir los profesores y que se vean obligados a que si no tengo asignación académica en artes, entonces me toque asumir alguna otra asignatura como ética o Ujú. religión. Es Sí, importante pensarnos en proyectos y claro, es importante también que las secretarías de educación y las directivas le den apertura a las artes. Yo insisto en que la labor de estas instituciones que generan proyectos pedagógicos
son fundamentales para el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Pero claro, deben estar dentro de nosotros en la Secretaría de Educación. Una educación pública fortalecida con estos proyectos y no a la privatización, mucho menos a la tercerización. Por eso es importante que también abarquemos un proyecto gigante de educación en beneficio pues de todos los estudiantes y en últimas para toda la población en Colombia. Gracias. Sí. Bueno, Dayana, un fuerte abrazo. Profesor Britter, muchas gracias por estar aquí en el programa. Y bueno, Dayana, ¿por quién toca votar el 26? Bueno, el 26 de mayo nos encontraremos nuevamente en este ejercicio electoral y la idea es que voten al Comité Ejecutivo Nacional por nuestro compañero Miguel Ángel Pardo Romero, 26 en la lista, y por la compañera Dayana Ramírez a la subdirectiva CUT Bogotá Cundinamarca, Comité Ejecutivo con el número 929. Claro que Recuerden sí. que es una apuesta que hacemos como equipos de trabajo, que creemos en que definitivamente vamos a avanzar trabajando para sumar. Claro que sí. Bueno, Dayana, Miguel, profesor Brider, muchas gracias. Y bueno, en las próximas ocasiones pues nos seguimos encontrando porque son temas demasiado importantes para el magisterio, no solamente para el magisterio de Bogotá, sino para las otras regiones que está sucediendo lo mismo.